¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Alguien me estaba buscando? ¿Alguien me estaba buscando o no? ¿Qué es la teología? No es una palabra satánica ni oscura, por si acaso. La teología es un término técnico que significa estudios sobre Dios, o algo referente o palabra referente sobre Dios. Esa es la teología, ¿me entiendes? Y la palabra teología no es una palabra mala, como lo quieren hacer otros. No, que no estudies teología, te dicen, ¿no? No, ¿para qué? Tú tienes el Espíritu Santo, ¿para qué vas a estudiar teología? Tienes la Biblia, dicen. ¿Para qué vas a estudiar teología? Tienes tu Biblia. Pide la dirección al Espíritu Santo, dicen. Pero ¿quién está negando que no hagas eso? El asunto es que la teología no es algo malo, al contrario, es una herramienta para el estudio bíblico. Entonces, no tiene nada de malo estudiar teología y aplicar teología cuando uno quiere dar una enseñanza bíblica. La teología reformada, por ejemplo. ¿De qué nos habla la teología reformada? Pues de lo que pasó en la Edad Media, en la época de la Ilustración, con los padres reformados, con Lutero, con Calvino, con Zwinglio, con John Knox y todos estos soldados de Cristo que gracias a ellos estamos pues con un entendimiento de la palabra de Dios más profundo, puesto que sistematizaron muchas cosas. Entonces la teología no tiene nada de malo. No, que muchas letras matan, dicen, ¿no? eh, es cierto que el conocimiento te puede envanecer, pero de ahí a de que tú seas una persona que no te centres correctamente en las cosas de Dios, entonces te envanece, pues te mata, sí, puede pasar en ese sentido, ¿no? Pero el asunto es llevar equilibradamente el conocimiento con las cosas espirituales, la oración, ¿no? El mismo devocional y tantas otras cosas. ¿Para qué? Para que ese conocimiento no sea un obstáculo en tu vida, en tu carácter, ¿no? Pero llevarlo al extremo de que ya no estudies teología, no estudies ni un libro, no agarres ni un libro. ¿Por qué? Porque tú tienes la Biblia, tú tienes el Espíritu Santo, así que no agarres nada. Como dice Selvin, ¿no? No no me importan los dogmas, dice. No me interesan, no me importa la teología. Pero es un gran error, porque ya lo dije, la teología, y bueno, claro, todos sabemos esa definición, pero no la quieren aceptar. Teología, del griego theos, significa Dios, y logos, palabra, estudio, ¿no? De exposición. Entonces, juntando estas dos palabras, significa el estudio sobre Dios o el estudio acerca de Dios. Entonces, teología no es una palabra oscura, pues no es una palabra mala, una palabra inventada ahí con malas intenciones. Entonces, la teología es algo muy bueno, sobre todo la teología sistemática te da pautas para que un correcto estudio ordenado, pues, para que no seas un desordenado en las cosas de los temas doctrinales bíblicos, ¿no? Entonces la teología es una gran herramienta. Incluso si uno no, a veces, tampoco uno está diciendo que ya vas a ser un teólogo, vas a profundizar en la teología grandemente, no, tampoco es eso, ¿no? Si Dios te lleva, bueno, en buena hora, amén, gloria a Dios. Pero si no, simplemente entiendes lo básico, algunos datos, unas cosas que tienes, muy bueno también, porque nadie está obligado. Hay muchos que, como yo estaba diciendo, no decían, a mí no me importa la teología, dicen otros, no, yo tengo el Espíritu Santo, no hagan teología. Rechacen los dogmas, huye de los dogmas, dicen, ¿no? Escapen de los dogmas de la teología. Cuando ni siquiera se ponen a investigar un poquito, ¿no? Que sea, digo, bueno, ¿qué significa teología? Voy a buscar un diccionario.
voy a poner en internet, no sé, un libro por ahí, ¿qué dice? ¿Qué significa? Simplemente significa el estudio de Dios, ¿no? El estudio sobre Dios. ¿Y eso está mal? ¿Por qué va a estar mal? ¿Por qué? Para nada. O la palabra dogma, ¿no? ¿Qué acaso dogma es una palabra satánica, una palabra diabólica, una palabra carnal, oscura? Dogma simplemente es una verdad incuestionable, y en este caso una verdad incuestionable en el contexto eclesiástico. Porque es la iglesia la que hace los dogmas, ¿no? De la escritura. No hace los dogmas desde el Corán, de otros libros, lo hace de la Biblia. Entonces el dogma no es una mala palabra, lo hacen, esto es lo que se llama dogmatizar la doctrina que está en la Biblia. Y lo hacen con un fin apologético, como fueron en los primeros siglos, ¿no? Para la defensa de la doctrina que está en la iglesia, en la Biblia, ¿no? Porque hay gente que no le gusta, pues, la palabra. El texto bíblico dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no les gusta que ahí dice tres. No, que ahí dice otra cosa, se refiere a que es un solo alguien, una sola persona nada más, y que los otros son títulos, los otros son nombres, no son Dios tampoco. Y te sacan tantas cosas, ¿no? Pero el texto dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otro lado también dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otro texto también dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo haces con todo eso? ¿Acaso la Biblia se contradice? En un texto dice que el Padre, Corintios 8, 1 Corintios 8, 6 dice solamente el Padre es Dios. Y en Tito 2:13 dice que Jesús es Dios. Total, entonces, ¿quién es Dios? ¿El Padre o Jesús? ¿Se dan cuenta? Entonces, como quieren contradecir a que Jesús es Dios, y dicen, no, ese texto está mal traducido, dicen. Solamente el Padre es Dios. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia es clara, dice, el Padre es Dios, Jesús es Dios, y en Hechos 5 dice que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo juntamos esto para que no parezca que la Biblia te está diciendo tres dioses? ¿Cómo juntamos esto? Pues simplemente haciendo un trabajo teológico, que no es una palabra mala. ¿Qué es el trabajo teológico? Ponerle un título a esa enseñanza. Los tres son un solo Dios. Trinidad. ¿Se dan cuenta? Porque la Biblia no se va a contradecir, pues. La Biblia no se va a contradecir. No, por acá, en Corintios dice el Padre es Dios. En Tito dice el Padre, Jesús es Dios. En Hechos dice que el Espíritu Santo es Dios. Total, la Biblia se contradice, son tres dioses. O está mal redactado, está mal escrito ahí, que no, eso no es lo que quería decir el autor. No, simplemente te está citando a tres, en la gramática, tres sujetos que tienen esa condición divina. Porque Dios significa, del griego Theos, significa divinidad. Entonces esos tres tienen esa condición de divinidad. ¿Son tres dioses? No, son tres que son de esa condición. O sea, los tres son un solo Dios. Y esto se ajusta perfectamente a Deuteronomio 6:4, el famoso Shema. Oye Israel, tu Dios uno es. Ya, pues ahí está. Es un solo Dios. Uno. No dos ni tres dioses, como dicen los unicitarios, ¿no? Siempre están con ese, yo le llamo trauma, ¿no? Están con de tres dioses, ese es pagano, ese es satánico. Se han copiado de los egipcios, de los griegos, dice. ¿Por qué? Porque no les interesa el estudio, pues. No quieren, siquiera un poquito, decía en el griego, ya voy a investigar una palabra en el griego, acá en el texto griego, acá de Juan 3, de 1 Corintios 8, de Tito 2:13, de Juan 1:1, a ver qué dice en el griego. Me doy el trabajito de hacer eso, ¿no? Pero nada, no, simplemente lo desechan, ¿no? Lo tachan ahí. No quiero saber nada, simplemente a mí Dios me revela, dicen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hasta incluso mete que le va a revelar, que Dios le va a revelar, que a mí me habla en voz audible, y por eso yo soy unicitario, dicen. Por eso yo soy. Entonces, qué terrible, ¿no? Interpretar de esa manera. Entonces, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Son tres que son un solo Dios. Es por eso que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no es que vas a sumar 1, 2, 3, tres dioses. No se trata de una suma. Se trata de, en la gramática, 1, 2, 3 mencionados
que son de esa condición divina. Divina, en otras palabras, Dios. Porque la palabra Dios significa divinidad, ya lo dije. Entonces no hay contradicción, no hay una locura en la Biblia, no hay nada para que te confundas y saques conclusiones que se llaman eisegesis, ¿no? O sea, mi preconcepción, estoy prejuiciado con algo y lo introduzco en el texto bíblico. Ah, ya, que, ahí dice que es un solo Dios y no pueden ser tres que son un solo Dios. Entonces ya estoy siendo prejuiciado, ¿no? Con ese tema. Tampoco te puedes cerrar, ¿no? Y como estaba diciendo, ¿no? Cerrarse y desechar la teología, desechar que ahí está escrito en griego, ¿no? A mí no me importa en griego, ya está traducido en español, yo lo voy a leer en español. No me importan los dogmas, o sea, no puedes cerrarte con eso. ¿Por qué? Porque estás desechando pues la enseñanza. ¿Acaso el Nuevo Testamento se escribió en español? Yo pregunto, el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, los evangelios, ¿se escribieron en español acaso? ¿O se escribieron en griego? En el tipo textual alejandrino. Pues se escribieron en griego, pues. Entonces, ¿cuál es el problema de investigar un poco en el griego? No hay ningún problema, al contrario. Eso te amplía el entendimiento. O sea, puedes llegar a tener más amplitud al respecto, ¿no? Para poder entender muchas cosas. Porque no es así nomás, la Biblia no es como leer el periódico. O sea, tú no es que vas a la esquina, lees el periódico y te enteras las noticias. Ya, en la Biblia te vas a encontrar buenas noticias, pero también no es así tampoco tan simple a veces. Hay cosas que se tienen que estudiar. Hay cosas que se tienen que hacer un trabajo. Ahí se dan cuenta. Ahí se dan cuenta que tiene que ver con un esfuerzo, tiene que ver con hacer algo. No es simplemente que ya yo tengo el Espíritu Santo, soy salvo, bacán, bien, normal, tú lo tienes, sí. Pero también tienes que hacer algo más, tienes que estudiar un poco la palabra de Dios, ¿no? Darte un tiempo, hacer un poco de reflexión, los estudios bíblicos y llegar a un entendimiento. Entonces es importante, pues, es importante que uno vaya avanzando. No tiene nada de malo. Entonces estamos bien hasta ahí con que la palabra teología no es una mala palabra, que la palabra dogma no es una mala palabra tampoco. Y así hay otras palabras más, ¿no? Otros términos que se aplican: Trinidad, unión hipostática, canon bíblico. O sea, todas esas cosas no son malas palabras, son términos técnicos para agrupar o resumir enseñanzas bíblicas. Hay que entender que poco a poco uno tiene que ir avanzando. La teología es la teología sistemática. Y ahí también recomiendo que si pueden, ahorren su plata también. Ahorren su plata y cómprense un buen libro también de teología. Ya no vayan a los conciertos, ya, cómprense un libro. En vez de estar yendo a los conciertos, mejor cómprate un libro. Eso te va a reforzar lo que tú estás aprendiendo. Yo te doy, por ejemplo, un libro, te recomiendo un libro de Luis Berkhoff. Yo siempre digo mi promoción Luis Berkhoff, ¿no? Lo digo así, bueno, de una forma agradable, pero bueno, Luis Berkhoff y su teología sistemática, un tremendo libro que acá lo tengo, mira. Este es el libro de Luis Berkhoff, Teología Sistemática. Es un libro completo, como ustedes verán, es bastante amplio, de más de casi 1000 páginas, sí, cerca de 1000 páginas. ¿No se ve ahí? La cosa que dice teología sistemática. Acá dice teología sistemática de Luis Berkhoff. Eso te va a reforzar muchas cosas si tú quieres introducirte a la teología, ¿no? Claro, es un poco avanzado el libro en tecnicismo, porque tiene bastantes tecnicismos,
¿no? Ya, no me vengan con que está por encima de la Biblia, no, que hay muchos libros. No, no estoy hablando de eso, te estoy diciendo que estos libros están, te van a ayudar con los textos bíblicos, pues justamente, porque están hechos en base a la Biblia, no están hechos en base al pensamiento de volando de por ahí de alguien, ¿no? Están hechos en base a la Biblia. Entonces, eso es muy, muy recomendable. El doctor Luis Berkhoff, que vivió hace más de 100 años, escribió toda una teología sistemática y vas a encontrar la Trinidad, vas a encontrar la naturaleza de Jesús, vas a encontrar las cosas, cómo se organizan las cosas en la iglesia, tantos datos que tiene sobre la soteriología, sobre muchas otras doctrinas, ¿no? que tiene el libro, porque es un libro amplio y que te da bastantes herramientas, ¿no? El pacto de redención, naturaleza del pacto de gracia, el aspecto doble del pacto. Después en la tercera parte dice doctrina de la persona y la obra de Cristo. Después te da a la segunda sección, dice los estados de Cristo, el estado de la humillación, de la exaltación. En la tercera te habla de la obra sacerdotal. Y así, mira, ¿cuántos temas tiene? Mira? No sé si te tardarás toda la vida, pero como Dios te vaya guiando también, pues, ¿no? Las operaciones del Espíritu Santo, la gracia, la unión mística, la regeneración, la conversión, bueno, ahí está entrando un poco al Ordo Salutis, ¿no? El orden de salvación. La doctrina de la iglesia, de los medios de la gracia, la palabra como medio de gracia, los sacramentos en general, naturaleza de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Son tantos temas. La resurrección de los muertos, la muerte física, la inmortalidad del alma, y así. Entonces es un libro muy recomendable, que tiene bastante tecnicismo y bastante amplio. Pero si quieres algo más conciso, algo que si tú recién estás empezando en esto de la teología, el libro de R.C. Sproul o Richard Albert Sproul, de teología sistemática. Es un libro básico. Libro básico donde te resume las grandes doctrinas de la iglesia o de la Biblia, ¿no? Entonces, esto te va a ayudar un montón, porque es para los que están empezando, porque te resume bastantes cosas. Es rápido, es práctico, ¿no? Lo agarras y es práctico de leer, práctico de tener la información a la mano. ¿Por qué? Porque está como pauteado, ¿no? En una, dos hojas, ¿no? Está pauteado.